Venezuela, un país para querer. Con ustedes, el licenciado Ángel Méndez. Muy buenos días para todos aquellos amables seguidores de este modesto espacio dedicado a esas personas tan queridas y esa nación tan querida por mi parte, como es Venezuela. Sí, como título del programa se llama Venezuela, un país para querer, porque como todos los que vivimos acá, nos estamos dando cuenta de las necesidades de las faltas que hay que cumplir y hay que suplir entre toda la venezolanidad. Somos un país grande, enorme, geográficamente hablando, poblacionalmente impresionantemente grande también. A una velocidad meteórica la población ha crecido geométricamente. De los 300.000 sobrevivientes de la época de la independencia a los 30 millones de personas que hoy tenemos, se podrán dar cuenta todo el crecimiento que esta nación tiene. Y esa dinámica es imparable. Y hoy vamos a tratar un tema de los puntos de vista antropológico, sociológico, histórico y psicológico, porque indiscutiblemente está relacionado con nosotros los venezolanos, en el aspecto histórico, las poblaciones que estaban acá, las que llegaron, los que trajeron, y ese es el origen de este bellísimo país llamado Venezuela. Debo dar las gracias una vez más a Somos Asamblea Radio por haber puesto en mí la confianza para dirigirme a la nación en la forma más conveniente y en todas las circunstancias que hemos venido atravesando a través de la historia hasta el presente. Hoy en día los venezolanos son protagonistas de una historia. No hemos dejado en algún momento de separarnos de esa evolución, y aunque la gente no se preocupe por ello o ahonde en el significado de estar atento a todo lo que viene ocurriendo en el país, somos testigos de lo que es la historia de este país. Hoy se reflejan circunstancias que fueron vividas anteriormente, quizás unas más inmerecidas que las anteriores, pero en sí, así vamos adelante como sociedad y todo se va a resolver para el país con el favor de Dios y la cooperación y la voluntad de todos y cada uno de nosotros de mejorar día tras día la evolución de esta nación. Debo recordar que es el único espacio que tenemos los venezolanos para poder realizarnos, para hacer realidad nuestros sueños, para lograr esa fraternidad tan anhelada entre nosotros que a veces se resquebraja por caprichos infantiles verdaderamente más que por motivos reales, y porque existen muchos temores en la evolución de la sociedad, en la ubicación que podemos tener nosotros en un momento dado dentro de una circunstancia política, económica, social. De nuevo paso a dar las gracias a Somos Asamblea Radio, recordando a mis seguidores y aquellos que están transformándose en un momento de hora para pasar a hacerlo. Nuestra plataforma de transmisión es seno, www.https, seno.fm, diagonal radio, diagonal. Somos Asamblea Radio. También recuerdo que podemos ser seguidos a través del canal YouTube, Somos Asamblea Radio. Y podemos ser seguidos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, añadiendo @Poder y Leyes, y en Facebook, Participación Ciudadana. Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de nuestra Asamblea Nacional y la Junta Directiva, dignamente representada por los ciudadanos y señores respectivamente. Diputado presidente Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidente Grecia Colmenares, la secretaria María Alejandra Hernández Aldana, el subsecretario José Omar Molina, y hablando de la casa de donde salen estos programas, la Oficina de Participación Ciudadana, a cargo de esa amable persona que es el licenciado José Perales. En la producción del siguiente programa, Venezuela, un país para querer, quien les habla y da la bienvenida como siempre, Ángel Méndez Ortiz, recordándoles a ustedes, mis seguidores, queridos oyentes, que somos Asamblea Radio, que estamos celebrando un año más de vida,
Y vamos a darle una faceta diferente a Nuevo Aire, a nuestra radio de hoy, y pronto la verán. El tema de hoy que se me ha asignado, hay que haga la mención, es específicamente un tema que está muy relacionado con todas las circunstancias que vivimos en el país. Es inevitable, por el aspecto histórico que tenemos nosotros, por el aspecto social que tenemos nosotros, y las ciencias sociales son las que pueden explicar, dar a entender en un momento dado, el por qué ocurren ciertas cosas en una nación y qué relación tienen ellas con los descubrimientos de las ciencias sociales. El tema de hoy se llama el racismo omnipresente. Y dando inicio formal al programa, el racismo, tras 20.000 años de civilización, la sombra ancestral de ellos y nosotros sigue viva. En el racismo aún existe, aunque ya no siempre en su forma más cruda, ahora se disfraza, cambia y en ocasiones se vuelve más difícil de detectar y más fácil de negar, pero el racismo sigue siendo una palabra moralmente explosiva, la cual mutó a un término más suave como la discriminación, y el racismo implica una creencia estructurada en la superioridad o inferioridad de grupos humanos, mientras que la discriminación suena como una acción puntual a conducta separada, a algo corregible o incluso voluntario, pasando a la discriminación, que es una manifestación. El racismo es la ideología que lo produce. Pero al sustituir una de estas palabras por la otra, ocurre mentalmente algo profundo. Se limpia el lenguaje para no enfrentar la gravedad del fenómeno. Evidentemente que el fenómeno es grave porque si se emplea el racismo como un punto de referencia dentro de una sociedad cuyo deber es, por estar geográficamente destinada a vivir en un territorio con un tamaño específico, para separar a esas personas, indiscutiblemente que va a haber problemas antes o después. Entonces, eso es lo grave que presenta el racismo en cualquier sociedad. Tiende a separar a los integrantes de la misma, basado en supuestos que se han demostrado que son nada más que subjetivos, que son inculcados tempranamente porque fueron a su vez inculcados tempranamente y así sucesivamente a través de los años. Pero vamos a pasar a un ejemplo de los efectos que puede tener el racismo en una sociedad. En cuanto a los orígenes del racismo, en la historia de la humanidad, lo primero fue el tribalismo central y desde allí avanzó a etiquetarlo con orgullo los racistas. Pasaron a ser elementos como el racismo científico de Hitler, que terminó en ese holocausto que fue tan desastroso, como un ejemplo de la barbarie que puede alcanzar un grupo humano tratando por esos conceptos de eliminar a otro grupo humano. Y la humanidad desde ese entonces tuvo que darse cuenta de lo grave que es el fenómeno del racismo a la hora de preservar la armonía, la paz en una sociedad y dedicarse a trabajar en cosas positivas y en conjunto para que todos lleguen a un nivel de satisfacción general como mínimo, para tener una vida más grata en el momento dado en ese tipo de problemas que son artificialmente creados. En las poblaciones humanas más antiguas y primitivas no existía el concepto de raza como hoy se entiende. Todas las diversidades presentes en cada una de ellas, pero refiriéndose a qué parte de las razas animales, la raza humana es una de estas especies entre ellas. Si existía así, lo que hasta el presente ha existido, el instinto central de distinguir entre ellos y nosotros, o en nosotros y ellos. Un mecanismo evolutivo asociado a la supervivencia entre grupos pequeños. Los psicólogos evolutivos, tras sus estudios e investigaciones,
reconocen que esta división entre endogrupo y exogrupo es tan antigua como la especie humana y explica por qué los prejuicios permanecen, no desaparecen, solo con las leyes o discursos. El instinto permanece entre nosotros, aunque con algunas variaciones, y la complejidad de la organización social. Lo importante es cómo se expresa y qué lo activa. Es ahí donde los humanos somos parecidos, no iguales, pero solo ante las leyes, y a la vez totalmente distintos. Eso de el nosotros, entre comillas, representa seguridad. En los siguientes conceptos, el ello pasa a ser una amenaza. En nuestra sociedad, el verdadero grupo lo conforman los integrantes de la familia, nuestra descendencia, el grupo externo, transformado en parientes colaterales y pertenecientes a otras ramas con afinidad claras, defender a nuestra descendencia, evitar enfermedades externas, procurar y o garantizar la cohesión interna, reconocer a los aliados confiables como confiables. En otras palabras, el nosotros es un significado de cooperación y el ellos es la incertidumbre y el riesgo. Es un diseño evolutivo fundamental para la sobrevivencia, el cual los humanos compartimos, este instinto ancestral, heredado, genéticamente transmitido para identificar rápidamente quién es de los unos y quiénes no lo es, lo cual a la larga se tradujo en nacionalismo, fanaticadas deportivas, identidades políticas, códigos culturales, prejuicios raciales o étnicos o favoritismo hacia personas que comparten nuestro idioma, religión. Desde la psicología evolutiva, esto se explica como un mecanismo rápido de seguridad para el grupo, pero a la vez riesgoso para nuestra especie y por extensión para nuestra existencia como nación. Dado que solo los humanos, la raza humana, podemos expandir o redefinir el concepto nosotros y el resto de las razas animales no pueden cambiar de identidad cultural, reinventar su grupo, integrar desconocidos por principios éticos, crear instituciones que aceptan a otros, construir ideas como la ciudadanía, los derechos humanos o la fraternidad universal, y no puede decir todos somos iguales como se consagra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí podemos. Entonces, la explicación que puede brindar acerca de ciertos comportamientos sociales son la permanencia de estos conceptos, y hay que tratar de limarlos, hay que tratar de erradicarlos, porque si no se volvería un auténtico caos incontrolable la evolución de una sociedad en particular. Ahora bien, ¿cómo comienza este fenómeno? Hablemos de América Latina, por ejemplo, como un ejemplo donde se dan las circunstancias históricas, antropológicas, sociales, sociológicas, psicológicas, que es un sitio en particular, el territorio que ocupa América Latina. Aquí el racismo ha existido sin el apartheid. Cuando hablo del apartheid, era lo que había sucedido en Sudáfrica, donde el racismo se manifestó de una forma tan bárbara, pero menos dañosa a la humanidad en general, como se presentó en la Alemania de Hitler. Aquí en América Latina, el racismo se conformó de otra forma. Se hablaron de castas y de pigmentocracia. Las castas son las que se consideraban que estaban en una posición más elevada que otras. Había otra casta que estaba en una posición intermedia y había otra casta que estaba en una posición inferior. Ahora bien, dentro de cada, específicamente, por definirlo así, dentro de cada etnia, porque raza la conformamos todos pertenecemos a una raza que es la humana, había inclusive esas mismas diferencias en esos estratos. ¿Cómo abordar el tema?
Un sistema de estratificación social donde el color de la piel influye hasta hoy en la educación, en la distribución de la riqueza, en la representación política y en la movilidad social, desde las castas coloniales, peninsular, criollo, mestizo, mulano, tres cuartos, entre muchos otros, hasta las élites contemporáneas, el racismo latinoamericano es más silencioso, más negado, aunque profundamente arraigado. No lleva distintivo, pero determina destinos. Entonces nos estamos dando cuenta que siempre, aparte de la lucha natural que existe en una etnia específica, vamos a hablar del origen de la etnia africana de donde venimos todos. Hace 150.000 años todos teníamos el mismo color, la misma pigmentación de piel. Y eso se debía al sitio, el Ecuador, ese cinturón más amplio que tiene el planeta Tierra, que está más expuesto a las radiaciones solares que había en ese momento, que incidían de esa manera, y la protección para la evolución de la especie humana tenía que protegerse con ese color oscuro en la piel, porque era lo que mejor soportaba las radiaciones en ese momento. Acuérdense que la evolución de la Tierra es un organismo vivo, el planeta es un organismo vivo y todavía está en una fase evolutiva. No ha alcanzado verdaderamente su desarrollo total al presente. Si nos ponemos a investigar y a estudiar estos fenómenos del origen de los planetas, etcétera, etcétera, como tal. Entonces, ya sabemos que en ese origen había en esas sociedades una que fue desplazándose hacia latitudes más hacia el norte y progresivamente fue cambiando la pigmentación de la piel por causas de ese tránsito, de esa migración de la especie humana, de ese cinturón del ecuador de la Tierra, la parte central, donde incidía al máximo las radiaciones solares. Como la Tierra es esférica, mientras más se desplazaban hacia el norte, menos influencia tenían esas radiaciones solares en las pieles de los individuos que se desplazaban. Inclusive hay estudios genéticos que determinan con precisión matemática, si se quiere, por modelos que se han construido en las diferentes ciencias que estudian estos fenómenos, que dicen que para que una etnia en particular cambie de color, es un proceso que toma 20.000 años en la evolución del planeta como tal. Entonces, esa es la explicación del por qué existieron esos cambios de pigmentación corporal en nosotros los seres humanos. Obviamente puede inferirse con esta explicación que mientras más oscuras o más claras sean las pigmentaciones de la piel, los más claros fueron los primeros que alcanzaron ese desplazamiento y los que permanecieron en ese local mantuvieron el color más oscuro de la piel. Entonces, no hay una discriminación que tenga lugar en la especie humana, porque todos nosotros, sin excepción, está comprobado y estudiado científicamente, provenimos de ese mismo origen del África. O sea que hoy en día sería un absurdo pretender que los presentes, que les hablan, los que escuchan, los que nos rodean a nosotros, no tengan una gota de africano per se en su organismo, porque es ahí donde se evolucionó la especie humana, la raza humana. Entonces hay una diferencia entre razas y hay una diferencia entre etnias. Las etnias fueron aquellas que mantuvieron su cercanía entre su grupo originario, no mezclándose en ningún momento durante siglos con otras etnias de otras latitudes o otras longitudes en la Tierra como tal. Obviamente, cuando existe esa separación de un grupo que se ubicó en un sector del planeta, otro grupo que permaneció, no se desplazó
a la velocidad o el tiempo que les tomó desplazarse a los otros, hicieron que empezaran a diferenciarse las razas como humanas en etnias como las conocemos como tal. Según lecturas e investigaciones que he hecho a cabo con estas finalidades de poder encontrar la forma de que no exista el racismo entre nosotros los venezolanos y el mismo que no debería existir en nadie en la humanidad como tal, pude dar con unas informaciones increíbles, pero que no lee no aprende. Hay que leer este tipo de materia de las evoluciones, de las especies, etcétera, etcétera, y ahí se concluye en ella que todos los que nosotros nos rodean aquí y viven en este planeta, tenemos un origen común que en principio fueron 16 etnias y luego se eliminaron 3 de ellas y todos procedemos de 13 grupos originarios que se lograron unir en el mundo. Entonces, fíjense la importancia que tiene el tema y por qué no debe existir el racismo. Recientemente hubo un comentario a través de las redes donde se descalificaba la figura de nuestra presidenta encargada, la licenciada Daisy Rodríguez. Y obviamente que esas opiniones que se divulgan por las redes son producto de la ignorancia de lo que yo estoy comentando con ustedes. Primero, no se debe descalificar una dama nunca. Segundo, no se debe descalificar una etnia, porque en sí ya sabemos que el origen de todo es un origen común que se dio en el África. Pero es ofensivo y es injustificado que todavía persistan ese tipo de conceptos en la humanidad por ignorancia, es decir, por no querer haber hecho los estudios, al igual que yo, a motu propio, he hecho estas investigaciones para saber por qué no puede existir el racismo entre nosotros los venezolanos. Dicho esto, la menguada del racismo. El cambio fue tras la Segunda Guerra Mundial, luego del horror del Holocausto y el descrédito absoluto del racismo. El mundo entendió que este fenómeno social mundial pasó a ser inaceptable en culturas consideradas como civilizadas. Surgieron así entonces la Organización de las Naciones Unidas en 1945, se habló y se establecieron los derechos humanos en 1948 y los tratados internacionales contra la discriminación y la Oficina del Relator Especial sobre el Racismo, la Xenofobia y Discriminación. Eso es básicamente el resumen que puedo hacer para la primera parte del programa. Y el otro, voy a dar un ejemplo de cómo empezaron esos cambios y cómo explicar verdaderamente con estos conocimientos, amparados con estos conocimientos científicos, el origen de nosotros los venezolanos. Entramos en el receso, gracias por la atención. Y de nuevo en el aire, pasando al ejemplo que estaba comentando con ese gran amigo, que es el operador que me tocó hoy, el compañero Herrera, Miguel Herrera. A veces estoy con el compañero Charles Bompar y a veces tenemos aquí el compañero presente Gaspar Pinto, que es una gente que también que hay que darle mucho crédito, pero ellos son los que hacen posible que estos programas salgan a la luz pública y sean montados, como decimos normalmente ahorita, en las diferentes redes sociales. ¿Cuándo empiezan los problemas de una sociedad referente al tema del racismo? Por ejemplo, utilizando al deporte como un ejemplo de ellos y de nosotros. Se conocen dos personas, un hombre y una mujer. Se sienten atraídos el uno por el otro. Y producto de esa atracción pasa a la vida en pareja. Esa vida en pareja, tarde o temprano, produce una criatura. Ahora bien, en un momento dado surge que el varón y la hembra tienen preferencias deportivas totalmente diferentes.
Pero ellos no lo sabían, nada más estaban unidos en principio por la atracción física y el placer que se brindaba, pero no habían explorado ese tipo de circunstancias. Ahí surge la fricción en esa pareja. Tú tienes una afición, tú tienes otra afición, ¿a cuál de los dos, según la lealtad que tengamos a ese equipo deportivo o al otro equipo deportivo, eso tarde o temprano va a ocasionar una fricción a la hora de un evento deportivo? Va a haber un perdedor, va a haber un ganador, va a haber uno que se siente superior porque ganó y otro que se siente inferior, obviamente, temporal y circunstancialmente, porque perdió ese partido. Pero ¿qué sucede posteriormente en esa criatura? ¿A qué partido o a qué equipo deportivo deberá pertenecer esa criatura en un futuro? ¿Al equipo de la madre? ¿Al equipo del padre? Entonces ya usted ve el conflicto que le está creando en el aspecto de la identificación a esa criatura con el padre o con la madre en un momento dado. ¿Qué remedio o qué posición le queda a ese joven si se niega a participar como aficionado al equipo paterno de béisbol o aficionado al equipo materno de béisbol? Ya le está creando un conflicto a esa criatura, es innegable, ¿entiendes? Porque tarde o temprano uno de los dos, una figura parental, una figura maternal, va a tratar de atraer a esa criatura para su equipo. Y ya serían 2 contra 1 en un momento dado. Y cuando hay 2 contra 1, aquel que se siente uno, se siente superado por aquellos dos. Y ahí empieza la cuestión de las rivalidades. Ojalá que el ejemplo que he citado, para a continuación dar otro ejemplo, le permitan a ustedes entender por qué a veces existen problemas en la sociedad venezolana. Y esa pudiera ser una de las causales. Ahora bien, según nuestra historia, y eso es innegable porque eso lo reconoce mundialmente, que la historia de Venezuela fue esta, al igual que la historia de Grecia fue aquella, la historia de Europa fue aquella. Mencionan el país que ustedes quieren, cada uno tiene su historia y todas esas historias son de libre acceso a través de las bibliotecas. Visualicemos un grupo geométricamente en forma de cuadrado. Visualicemos otro grupo, simplificando, en forma de triángulo. Y visualicemos a un tercer grupo en forma de círculo. Dentro de cada uno de estos grupos, viviendo aislados, hay tradiciones culturales antiquísimas, conceptos religiosos, conceptos sociales, costumbres, hábitos, mañas positivas, negativas, como sea, en cada uno de esos grupos. Pero dentro de esos grupos, primitivamente organizados, desordenadamente, tarde o temprano surgieron individuos que pasaron a ocupar un liderazgo en el grupo del triángulo, en el grupo del círculo y en el grupo del cuadrado. Y ahí empezaron las sociedades a estructurarse. ¿Quién es el que queda en la parte superior dirigiendo ese grupo? ¿Quién es el que queda más abajo, como de la subdirección? ¿Y quién está en el estrato más bajo de ese grupo? Ahí empiezan las rivalidades intergrupales de cada uno de ellos. Los que estaban en el estrato inferior del grupo triángulo, del grupo círculo, del grupo cuadrado, quedaron fuera de aquellas posiciones de liderazgo que por capacidades naturales que brotaron por experiencia, pasaron a ocupar los más altos que dirigían esos grupos. ¿Qué pasó con aquellos que fueron segregados, apartados, no tuvieron acceso a ese nivel de dirección de cada uno de los grupos mencionados? No les quedó más remedio que al que estaba en la parte inferior unirse a la parte inferior de otro grupo que estaba por ahí vecino.
Ahora bien, si mezclamos estos en el tema del sexo, porque sin el sexo no hubiera podido existir jamás la raza humana, al igual que existen todas las otras razas animales, porque por muchos cohetes, avances tecnológicos, que si vamos y le damos una vuelta a la luna en 10 días y regresamos, todos partimos de un mismo origen. Entonces, cuando se mezcla un individuo que quedó apartado de la dirección de la organización social, ocupó una base más baja dentro de ese grupo, se mezcla con otro, que produce cuando nosotros mezclamos un círculo con un cuadrado. ¿Qué produce entre nosotros cuando mezclamos un redondo, un cuadrado con un círculo? Entonces se están dando cuenta que ya ahí, cuando hay esa mezcla a nivel étnico, se está formando un subgrupo, un grupo que no existía anterior a esos tres grupos originarios. Ahora bien, aquella persona que es producto de esa mezcla del círculo con el cuadrado o del cuadrado con el triángulo, ya no pertenece integralmente o totalmente al grupo originario, sino que es un individuo que tiene una tendencia y otra tendencia. ¿A qué tendencia deberá él aceptar como guía en su vida? Entonces, haciendo un símil con el ejemplo que cité anteriormente del equipo de béisbol, etcétera, etcétera, el muchachito que nace o la muchachita que nace, que el papá es de un equipo, la mamá de otro equipo, no le queda más remedio que tratar de formar otro equipo. Ese es el origen de las problemáticas sociales o uno de ellos que pudiera existir en Venezuela. Debo hacer notar que durante los 528 años que tiene este país formándose, hubo esas mezclas entre los que estaban aquí, los primeros que llegaron a este territorio, que llegaron del Asia, inclusive ellos no nacieron acá, sino que llegaron desde el Asia, de esa migración común que hice mención en la parte anterior del programa, llegaron las otras culturas, la europea, que fue la primera que se mezcló con la cultura indígena, y casi simultáneamente vino la cultura directamente del África. Y en Venezuela tuvimos un caso muy significativo de un individuo que tenía en su sangre estas tres raíces, Hugo Rafael Chávez Frías, en paz descanse. Cuando masivamente la población mezclada de nuestro país vio en Hugo Rafael Chávez Frías las tres identidades que lo formaban, de inmediato pasaron a identificarse con él. Desde ese entonces, el venezolano empezó a saberse que por sus venas y su genética existen esas tres mezclas permanentemente. Y esas tres mezclas es la que nos han permitido a nosotros tener un país que conductualmente es imparable, pero también han existido diferencias entre nosotros. Ha habido problemas de identificación hacia una u otra cultura. Y he sabido, y comparativamente es extremadamente fácil de determinar, que cuando hay la heterogeneidad étnica, cuando hay la heterogeneidad cultural, existe un choque, un retraso por esas mismas condiciones. Pero cuando hay homogeneidad cultural y una homogeneidad étnica, existe el progreso, porque es más fácil que todos se entiendan. Si pertenecen a una misma cultura, tienen unas mismas tradiciones, tienen una misma costumbre y tienen una misma pigmentación en la piel. Entonces, fíjense que el tema es algo bastante interesante. Y quizás sea ello como ventaja, citando al fenómeno del COVID, donde menos fallecieron personas por ese factor viral que afectó a la humanidad completa, fue en Venezuela. Y yo atribuyo
que esa fortaleza genética de esa mezcla nos ayudó a superar a ese fenómeno del COVID. Pero cuando observamos el mismo fenómeno del COVID en otras etnias, en otras homogeneidades culturales, pigmentadas, etcétera, etcétera, fue fatal el número de muertos que hubo en cada una de esas. Entonces yo atribuyo que una de las fortalezas que tenemos los venezolanos es la formación de anticuerpos por esas tres razas que nos conforman a todos los venezolanos. Las estadísticas de lo que estoy mencionando están al alcance de todos en las redes, en las bibliotecas, en las hemerotecas de la Biblioteca Nacional, uno de los sitios favoritos míos, al igual que las bibliotecas de la Universidad Central y la biblioteca de la Universidad Católica, que son donde más investigo este tipo de temas que he traído a ustedes en el día de hoy, para que vean, número uno, que en Venezuela no puede, no debe existir la discriminación entre nosotros mismos, porque somos producto de ese momento de pasión, de amor, que unió a nuestros antepasados en un momento dado para poder coexistir pacíficamente a través de los años. Y eso es lo que nos ha ayudado a nosotros los venezolanos mantenerlos en nuestro territorio. Entonces, digamos no a la discriminación racial, y ya tienen ustedes elementos que perfectamente pueden investigar en todos los niveles educativos nuestros. Hay bibliografía, como decimos en buen venezolano, sobre los temas que he tratado acá para tirar para el monte, y es algo que no debe existir en nosotros los venezolanos. Debemos aceptarnos como somos, debemos coexistir pacíficamente, debemos ponernos de acuerdo en ciertas circunstancias y en ciertos momentos, porque quien divide vence, y quien divide a los venezolanos, criticándonos a nosotros por nuestros orígenes, lo que pretende es dividirlos. Así que hay que estar muy atento a esto. Aquí todo el mundo tiene que saberse de dónde viene, quién es, y de ñapa. Las ciencias genéticas están tan avanzadas que en la época de los años 1980 llegaron a los cuerpos de seguridad del Estado las investigaciones de orden genético para que cuando existiera un elemento que se descubriese en la pesquisa para determinar quién fue el autor de ese delito, se supiera inclusive a quién era que iban a buscar ellos. El individuo que cometió este delito tiene estas características personales, tiene este porcentaje en su cuerpo de esta etnia, este otro porcentaje en su cuerpo de esta etnia y este otro porcentaje. Simplemente fuiste tú, ahí no hay para dónde agarrar. Entonces, si uno quiere saber el componente de cada una de estas etnias que nos formaron a nosotros los venezolanos, tenemos a la ciencia genética a la disposición. Si mañana pasado alguno de mis seguidores quisiera saber qué porcentaje tiene de una etnia aborigen, qué porcentaje tiene de una etnia africana, qué porcentaje tiene de una etnia europea, están a la disposición de ustedes. Ya se han hecho estudios, inclusive en una zona que tenemos específicamente hacia la zona de Miranda, se sabe el porcentaje exactamente de cada una de las etnias que tienen cada uno de los pobladores de ese sitio. Entonces, esas son mutaciones, y las mutaciones son irreversibles. Ahí así lo afirma la ciencia genética. Nosotros lo que nos estamos viendo el uno al otro en un momento dado, en la calle, en cualquier ambiente de la sociedad, en el trabajo, en los estudios, las universidades, las escuelas, el mercado, el centro comercial, en el momento que nos estamos viendo, deben tener conciencia que somos producto de 30.000 personas que se unieron para que nosotros seamos como somos en este momento dado. O sea que cada uno de nosotros
es producto de una mezcla de 30.000 personas individuales para tener la apariencia física que le mostramos a aquel que nos rodea en un momento dado. Pero esas son cosas que escapan de los conocimientos generales y creo que hay que trabajar mucho a nivel universitario de este tipo de temas para que jamás exista entre los venezolanos nuestras discriminaciones entre nosotros, por ser una cuestión que es sumamente difícil, o yo la atribuiría que es imposible. Tenemos que aceptarnos como somos, tenemos que honrar y querer a nuestros antepasados, saber quiénes somos, de dónde venimos, quiénes fueron los antepasados, cuál de ellos influyó genéticamente más en nosotros, qué cultura es la que más influencia tiene. Estamos obligados a conocer las culturas del aborigen, estamos obligados a conocer la cultura del hermano africano y del europeo. Esa es la labor que nosotros los seres venezolanos tenemos en nuestras manos. Y no solamente adquirir los conocimientos de cada una de culturas, sino de respetar esa centría de cada uno, sin descalificativo, sin ofensas, y que el respeto sea lo que prele entre nosotros los venezolanos. Con esto nos acercamos a la parte final del programa. Espero que haya sido bastante ilustrativo el ejemplo que di. He debido traer los dibujos del triángulo, del círculo y del cuadrado, pero creo que mis seguidores y las personas presentes y los que nos escuchan tienen la capacidad de saber qué sucede cuando se mezcla un cuadrado con un círculo, o un triángulo con un cuadrado o con un círculo, o que se dé el caso, como mencioné, de uno de los líderes más auténticos que ha tenido el país, que tenía en su genética esos tres elementos. Con esto llegamos a la parte final del programa de hoy, esperando que se haya sido del agrado. Debo agradecer enormemente a Somos Asamblea Radio y a nuestra plataforma de transmisión, que es seno.https://seno.fm/radio/. Somos Asamblea Radio, diciendo y sugiriendo que nos sigan a través de nuestros canales en las redes, canal YouTube, Somos Asamblea Radio, y en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, @Poder y Ley, y en Facebook, Participación Ciudadana. Una vez más le doy las gracias a la Asamblea Nacional, porque este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de ella, y a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, conformada por los ciudadanos y señores, dignos representantes de la nacionalidad venezolana: Jorge Rodríguez Gómez como presidente, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidente Grecia Colmenares, secretaria María Alejandra Hernández Aldana, subsecretario José Omar Molina, y las gracias enormes al director de nuestra casa, la Oficina de Participación Ciudadana, licenciado José Perales. En la producción del siguiente programa, Venezuela, un país para querer, este modesto espacio, que les habla y le da la bienvenida siempre, Ángel Méndez Ortiz, recordando, queridos oyentes, que Somos Asamblea Radio, estamos celebrando un año más de vida y le vamos a dar un nuevo aire a nuestra Radio B, que pronto lo verán. Sin más por el momento, deseándole lo mejor a esta nación, que se encuentra ahorita en una justificada peregrinación por la eliminación de las sanciones, que sin duda alguna han perjudicado a la nación venezolana, por hechos inmerecidos, quizás justificables por errores que se hayan cometido en los niveles más altos de la dirección de esta bella nación llamada Venezuela. Pero no obstante, debemos tratar lo posible y que esta peregrinación que se ordena, se sugiere, se necesita y se requiere, no sea ponernos a dar vueltas sin un destino fijo y determinado. Hay que tener un objetivo en cada peregrinación. Existen las grandes peregrinaciones históricas, el Camino de Santiago,
que se dirigen a un sitio en particular para rendir culto a eso. Entonces nosotros deberemos establecer cuál es el norte que aspiramos con esta peregrinación, qué es lo que necesitamos en el presente como nación, como país. Porque no tiene ningún sentido que se aspire y se pida o se espere algo que merecemos si no tenemos la orientación de vida. Estaba haciendo un análisis de la frase peregrinación. Venezuela en el presente, queramos lo que no, es una nación peregrina. Es una nación que todavía está buscando su norte, está buscando su bienestar, está buscando su aceptación y su cohesión social. Tenemos una enorme tarea, nosotros los venezolanos, en unirnos para forjar ese tipo de destino que todos merecemos. Sin más por el momento, reciban el abrazo contractual. Mis mejores deseos para todos los que me siguen. El buen provecho y será hasta la próxima oportunidad. Gracias por su amable atención.